Muy buenos días, amada iglesia, donde quiera que usted se encuentre. Quiero bendecirle en esta mañana, quiero bendecir su nación. Amado Padre Celestial, en esta mañana levanto mis manos, Señor, hacia cada nación donde se encuentran mis hermanos, para que en esta mañana tu palabra, Señor, traiga vida, traiga esperanza, Señor, a cada una de estas naciones, Señor, y especialmente a Costa Rica, Padre, donde quiera que llegue esta palabra, sean edificados tu iglesia una vez más, haya esperanza, haya consuelo, Señor. Y venimos declarando, Padre, que no son las circunstancias las que nos mueven, sino tu palabra, Señor, tu palabra fiel y verdadera, Señor, en la cual estamos confiando. Dice tu palabra: bienaventurado el hombre que confía en Jehová. Y en esta mañana, Señor, no va a ser la excepción para que tus hijos no confiemos en tu palabra, porque nosotros no miramos, Señor, las crisis. Padre, a pesar de que la crisis está, nosotros estamos confiando en que tu mano está posado sobre cada nación, Padre. Lo creemos y así lo declaramos en esta mañana, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, en esta mañana voy a exponer tu palabra, y que esa palabra sea viva y eficaz donde quiera que esta palabra llegue, Padre, en esta mañana. Gracias, amado Dios, porque es tu palabra, es tu verdad, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo en esta mañana. Y si usted nos mira por primera vez, quiero bendecirle. ¿Sabe? El Señor tiene planes maravillosos, tiene propósitos para su vida, para la vida de la iglesia, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, amada iglesia. Y en esta mañana voy a estar en el Salmo 1, del 1 al 6, y yo voy a leer para usted. ¿Sabe? Porque hay dos tipos de personas que Dios reconoce. Y yo quiero que en esta mañana usted se pueda identificar con una de esas dos personas. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así tu palabra, Señor: los justos reciben bendiciones. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Voy a hablarles de ese primer hombre, esa primera persona del que el Señor nos está hablando en esta mañana, en el Salmo del 1 al 3, y se trata de los piadosos. Y vamos a ver quiénes son y cuáles son las características de ser piadoso. Dice así: se caracterizan por la obediencia a la palabra de Dios y viven separados del amor del mundo y todo aquello que desagrada al Señor. Y todo es todo. Lo primero es que no andan en consejos ni en compañía de malos. Yo quiero que usted ponga mucha atención cómo es un hombre piadoso. Se distinguen de los malvados por las cosas que no hacen, los lugares a donde no van y a las personas con que se asocian. ¿Qué nos quiere decir? Porque se distinguen, dice, oiga la palabra, se distinguen porque no hacen lo que hacen otros, sino que ¿qué? Ni van a lugares donde van otros, dice, y no se asocian con cualquiera. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se asocia con gente negativa, usted termina hablando negativo. Cuando usted va donde usted no tiene que ir, después vienen los arrepentimientos, hermano. Número 2, ningún creyente, escúcheme bien, puede experimentar la bendición de Dios si no se aparta de aquellas cosas que le son perjudiciales
y destructivas. O sea, usted no puede recibir la bendición si usted no deja estas cosas, si usted no se aparta de las cosas malas. La palabra de Dios dice, los que sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, se nos cuenta como pecado, hermano. Así que yo quiero que en esta mañana usted ponga atención a ese tipo de piadosos del cual el Señor tiene memoria y son reconocidas por Él. ¿Quiénes reciben la bendición? Los que procuran vivir bajo la bendición de Dios. Se deleitan y meditan en la ley de Dios. Dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. De día y de noche. Aquellos que pasamos leyendo su palabra, meditando en ella, vamos a tener una revelación. ¿Y sabe qué? Esos son los que va el Señor a traer bendición. Los malos o los desobedientes, dice, les va mal, viven en estrecho, los que son malos, los que son desobedientes, porque ¿qué es lo que más le gusta al Señor? Dice, no son los sacrificios, sino tu obediencia. Entonces, viven con temores, viven llenos de preocupaciones y afanes. ¿Por qué? Porque solo piensan lo malo. Y Dios dice en su palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para su pueblo. Parece que se han negado a amar la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuáles son esos? Aquellos que no quieren oír nada de la palabra de Dios. Y los que aún mirando las circunstancias dicen, no, a mí no me va a llegar esto. No quieren nada con el Señor, no quieren nada con su palabra, no quieren que nadie les hable de Dios y mucho menos acercarse a la iglesia. ¿Por qué? Porque no quieren saber qué es hacer lo bueno, porque están acostumbrados a hacer lo malo. Lo malo está en su deleite. Pero ¿qué dice Gálatas 5:16, hermanos? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Miren, esta carne pide deleites, esta carne pide, pero los que estamos sujetos a esta palabra, no practicamos el pecado. Y recuerden que pecado es todo aquello que no es agradable a los ojos de Dios. Andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu es el resultado de buscar esta palabra de Dios. Este es un manual, hermanos. Este es un manual de vida para usted y para mí. Este manual te dice cómo debes de caminar. Este manual te dice cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, cómo ser una buena hija, cómo ser un buen hijo, porque esta palabra es viva y eficaz. Y el resultado de vivir apartado, no amando el mundo, y vamos a ir a Primera de Juan 2:15. Voy a leer para ustedes. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece como para siempre. Entonces su palabra dice que no amemos las cosas del mundo. Y usted me dice, pero ¿cómo? Si estamos aquí, vivimos aquí, sí. Pero nosotros no somos del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros le pertenecemos al Señor. Y este deseo de la carne, mire, tenemos que aprender a sujetar la carne. Y el mundo pasa, dice su palabra. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. ¿Y cuántos quieren pertenecer para siempre? Vamos a ver qué pasa con un creyente que sí pasa
conectado al Espíritu Santo. Y mire que lo vemos en la palabra del Señor, en el versículo que estamos leyendo, el Salmo 1, ¿verdad? Dice, el que obedece la palabra, a hacer lo correcto, a vivir para Dios y al servicio. No solo dice a su palabra, no solo dice ser obediente al Señor, sino dice algo más. Vivir para Dios y al servicio. ¿Al servicio de quién? De la iglesia. Porque Dios vino a servir, no a ser servido. Dice, se le compara con un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y volvemos a leer. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando dice que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae y que todo lo que él hace prosperará, está diciendo que es sano, que es fructífero y que no es estéril. ¿Se da cuenta? Que no es, que es sano, porque Dios traerá sanidad, que es fructífero y no será estéril. Dice que no caerá nada de ese árbol. Oiga qué hermoso, que no caerá nada de ese árbol. ¿Por qué? Porque todo lo que haga prosperará aún en tiempos de crisis. ¿Por qué? Porque está, dice, junto a corrientes de agua y puede absorber el agua con sus raíces. Por lo tanto, no se caerá. Pobrecita la gente que no está absorbiendo esa agua por sus raíces. ¿Sabe por qué? Porque están lejos de la palabra de Dios y esa raíz no se va a nutrir. Y esa raíz se irá secando. Usted ve un árbol, ¿verdad? Cuando ya está viejo, cuando no le llega agua, ¿qué pasa? Comienza a secarse y se va secando y usted ya no lo ve reverdecer. ¿Por qué? Porque no está conectado, porque se descuidó del agua viva que estaba en él. Dice, porque el que está conectado en las corrientes de agua dará su fruto a su tiempo. ¿Cuándo? En su tiempo. Pero hay que esperar. Muchas veces queremos todo en carrera, pero quiero decirte en esta mañana que Dios tiene el tiempo para todo. Puede que no reciba una respuesta inmediata a la oración, pero el momento llegará para ti y para mí. Porque la palabra de Dios sigue fluyendo en su vida, en su ser, en su ADN y en todo lo que usted hace. Escúcheme bien. Aunque usted no tenga respuesta hoy, tal vez has llevado tiempo pidiéndole al Señor algo. Ayer oí a una hermana que dijo, por mucho tiempo había estado pidiéndole en oración un milagro al Señor. Y quiero decirles que ese milagro ya llegó, decía ella. Ya el milagro llegó. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Pacientemente esperé. Pero ¿sabe qué pasa a veces, hermanos? Que nosotros nos volvemos impacientes. Y yo sé que tal vez usted en medio de esta crisis, usted está impaciente porque lo único que usted está viendo es la crisis. Pero yo le voy a pedir que deje de ver la crisis y se enfoque en mirar hacia arriba, en mirarlo a Él, en buscarlo a Él, en buscar su palabra, estar atento, a escuchar a Jehová hablar, porque Él todos los días habla. Porque ¿sabe qué? Porque esa palabra de Dios está fluyendo en usted y en mí, en su ser, en su ADN y en lo que usted hace, porque el río está pasando por ese árbol. Pero si usted no está plantado junto a esas aguas, debe irse a plantar ya. Hoy es el día para que te plantes nuevamente en esta palabra, para que seas como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Escuche la palabra en esta mañana, proclame, profetice la palabra, crea la palabra y viva la palabra
hable de su palabra en medio de la crisis. ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Sabe? La palabra de Dios me dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y en medio de esta crisis, ¿qué es lo que estás hablando? Ya no puedo, no tengo, estoy desanimada. Mira, hay muchos que se están quitando la vida. Y ese no es el propósito de Dios. Dios lo que quiere es que tú te afirmes en su palabra, que creas su palabra, porque Él tiene respuesta para ti, que te plantes en esa palabra, que la escuches. Tal vez no tienes como los medios para oírla, tal vez la estás oyendo porque un hermano te dio para que pudieras oír por internet, pero si tienes radio, escucha la radio, pero si no, agarra la palabra y comienza a leerla, y aunque usted me diga, es que no la entiendo, pide revelación a esa palabra. Habla la palabra, tiempo y fuera de tiempo. ¿Sabe qué dice la palabra en el Salmo 5? Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, y de mañana me presentaré delante de ti, y en ti esperaré. ¿En quién? En Él, en su palabra, hermanos. Con el tiempo, esa palabra va a transformar tu mente. Y vamos a ver qué dice Efesios 5, del 25 al 26. Maridos, dice, para santificarla, el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola justificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, para santificarla. Dice, así como Cristo ama a la iglesia, maridos, amad a vuestras mujeres. Dice, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarle. Sacerdotes, ustedes sacerdotes de su hogar, dice, que amen a sus esposas como el Señor ama a la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por su palabra. Oiga, qué tremendo, hermano. Por la palabra en esta mañana. Esa palabra viva y eficaz. Entonces yo quiero decirle que esos son los hombres valientes. Esos son los piadosos, los reconocidos por Dios, los que no andan en consejo de malos ni en compañía de malos. Que ningún creyente puede experimentar la bendición de Dios si la palabra no está en su boca, si no se aparta de las cosas malas del mundo. Los que procuran vivir bajo la bendición de Dios. Aquellos que se deleitan en su palabra, los que meditan en su palabra de día y de noche. Los malos y los desobedientes, esos no pueden alcanzar la bendición. Tenemos que aprender a andar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu, y será el resultado de buscar a Dios y a su palabra. Es vivir apartado del mundo, y ya lo vimos, ¿verdad? Volvámonos al capítulo 1 del Salmo 1, porque vamos a ver la otra persona que Dios reconoce. Dice, Salmo 1, versículo 4, 5 y 6. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Cuáles son estos? Los impíos. ¿Quiénes son? ¿Cómo se caracterizan? Dice, por amar al mundo, por andar en la carne, por ser desobedientes a la palabra
de Dios. Dice que ellos no tendrán parte en el reino de los cielos. Yo quiero leer Primera de Corintios, vamos a irnos a Primera de Corintios un momentito. Primero de Corintios 6, 9, 10 y 11. Quiero leer para ustedes. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿De quién está hablando la palabra? De los malos, de los que son injustos, de los que hacen lo malo delante de Dios. Hermanos, no podemos decir que no conocemos la palabra de Dios, porque Primera de Corintios nos está diciendo 6, 9, no seáis como los injustos, los que no heredarán el reino de Dios. Y ahí nos dice quiénes son los que no van a heredar el reino de los cielos. ¿Sabe qué? Aquellos que no quieren arrepentirse de sus malos caminos. ¿Cuántas veces tenemos que arrepentirnos? Las veces que sean necesarias. Las veces que sean necesarias, usted y yo tenemos que aprender a pedir perdón y arrepentirnos. Cristianos no regenerados, sino desgenerados. ¿Por qué? Porque han cambiado la ley de Dios por sus propias leyes. ¿Sabe? Dice que descritos son 3 imágenes horribles. Son como el tamo, arrebatados por la fuerza que no pueden ver. Efesios 2. Vamos a ir un momentito a Efesios 2. Efesios 2:2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. En otro tiempo, usted y yo nos comportábamos con ellos. En otro tiempo, no habíamos conocido lo que hoy conocemos. En otro tiempo anduvimos como hijos de desobediencia. Pero yo quiero decirte que si hoy también tú no le conoces, si estás en desobediencia, hoy es el tiempo también para poderte arrepentir. Hoy es el tiempo para que puedas venir a Él y decirle: Señor, perdóname por mis pecados. Señor, perdóname porque yo también estaba caminando como hijo de desobediencia. Y dice que serán condenados delante de Dios en el día del juicio. Hermanos, y el día del juicio puede ser cualquier momento para usted y para mí. Vamos a ver qué dice Malaquías. Malaquías 3:2 dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Oiga, y como jabón de lavadores. Dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afirmará como oro y como plata, y traerán, dice, a Jehová. Oiga, qué hermosa palabra. También ahí en Mateo, si usted quiere después lo puede leer, pero vamos a leer Apocalipsis 6:17. Dice así:
porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse de pie? ¿Quién podrá estar de pie ese día, hermano? No habrá uno que no pueda estar de pie ante su presencia. Y vamos a leer también Mateo 10:28. Dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Por qué? Porque perecerán eternamente. Perecerán eternamente, hermanos. Y ahí no podrás decir que nadie te dijo, que nadie te habló nunca de la palabra, porque hoy, si me estás mirando esta palabra, estás oyéndola y no podrás decir que nunca oíste esta palabra. No así los malos, que son como el tálamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio. Todavía hay tiempo, hermano. Todavía hay tiempo para que tú y yo nos arrepintamos una vez más de hacer lo malo delante de Dios. Ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Y cuántos justos sabemos, hermanos? Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué dice? Mas la senda de los malos perecerá. ¿Sabe? Estas son dos clases de personas que cuentan para Dios. Unos para vida eterna y otros para una condenación perpetua. Pero yo quiero volverte a leer lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo quiero hablarte a ti en esta mañana, que si tú eres justo, sigue siendo justo, por favor. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Medita en su palabra. Medita en esta palabra que es palabra de vida, palabra de salvación, palabra de esperanza, ¿sabe? Palabra de fe. Si tu fe ha decaído, yo quiero decirte que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y en esta mañana estás oyendo la palabra de Dios. Y yo te insto, iglesia, en esta mañana a que tú puedas traer esta palabra a tu vida y decir: Señor, yo necesito reconciliarme contigo. Y si tú me estás viendo por primera vez y me dices: yo necesito a ese Dios porque quiero cambiar mi vida, quiero cambiar mi destino, quiero una vida eterna, quiero trabajar para llegar a una salvación eterna porque no quiero estar en una condenación perpetua. Yo te pido en esta mañana que tú hagas esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, yo te recibo en esta mañana como mi Señor y mi Salvador. Y te pido, Señor, que me laves con tu sangre, límpiame de mis pecados, y yo te pido perdón, Señor, por cada uno de ellos. Y me arrepiento de todo corazón de mis pecados. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y si tú has hecho esta oración conmigo, yo quiero decirte que hoy hay gozo, que hoy hay alegría en el reino de los cielos, porque estás trabajando para vida eterna. Hoy está tu nombre escrito para vida eterna, pero medita en su palabra de día y de noche, porque el Señor escucha tu voz, ¿sabes? Búscalo de mañana, de tarde, de noche. Preséntate delante de Él y dile: Señor, aquí estoy.
Ayúdame a vencer la tentación. Ayúdame, Señor, a vencer el pecado. Dice el Señor que no puedes ser tentado más de lo que Él te permite. ¿Sabes por qué? Porque Dios no tienta a nadie. El pecado nuestro, nuestras decisiones, sí son los que nos llevan a la tentación. Pero apártate de las malas compañías, del consejo de malos. Apártate y comienza a ser obediente al Señor. Quiero en esta mañana darte gracias, iglesia, por estar ahí. Quiero bendecir tu hogar. Y declaro esta palabra de Jeremías 33:6. He aquí, yo les traeré sanidad, medicina, los curaré, les traeré abundancia de paz y de verdad. De esa abundancia de paz, de la que sobrepasa todo entendimiento, no la paz que el mundo te puede dar, sino su paz. Y su verdad, hermanos, es esta. La verdad que no cambia. La verdad absoluta de Él. Esta palabra, sabe, cielo y tierra pasarán. Dice el Señor, mas mi palabra no pasará. Señor, yo bendigo en esta mañana cada nación que nos está mirando. Y pido, Señor, en esta mañana, como dice tu palabra, clama a mí, yo te responderé. Y yo vengo clamando, Señor, para que tu mano, Señor, se pose sobre las naciones y pares esta mortandad, Señor, pares este virus ya, Señor, que está, Señor, matando a justos, a inocentes, Señor, por el pecado de muchos. Y pido perdón de las naciones que hemos pecado, que hemos blasfemado contra ti, Señor. En esta mañana yo declaro esa palabra para que tú traigas sanidad, traigas medicina, Señor, traigas abundancia de paz, traigas tu verdad a las naciones. Oro por mi país, Costa Rica, bendigo Costa Rica, Señor, porque sé que tu mano está sobre este pueblo, sobre esta nación, Señor. Y te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Padre. Y en esta mañana, una vez más, declarando que esta palabra es viva y eficaz. Y que esta palabra será cumplida en tu tiempo para tus hijos, para aquellos que hemos orado, para aquellos que estamos esperando una respuesta. La respuesta vendrá. Quiero decirte que la respuesta vendrá. Esa respuesta que estás esperando, no desesperes, no desmayes, dice su palabra. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que, iglesia, yo te bendigo en esta mañana. Bendigo tu vida. Te bendigo si estás de noche. Te bendigo tu casa. Que todo lo que toque en tus manos sea prosperado, así como prospera tu alma. Dios les bendiga, iglesia.